Renacer para casarme con un esposo cobarde e inútil. Capítulo 37. Desde fuera del estudio, Feng Yue escuchó de repente la conversación entre la sirvienta y Wei Xiaofeng. Princesa, el príncipe está en el estudio tratando asuntos privados. Por favor, espere un momento, dijo la sirvienta. Feng Yue miró hacia la puerta y dijo: déjalo entrar. Antes de que la sirvienta abriera la puerta, Wei Xiaofeng la empujó y entró de manera precipitada. Al ver a Mu Yunhua, sus ojos brillantes se movieron con agilidad y poco a poco lo reconoció. Te conozco, dijo. Mu Yunhua hizo una reverencia. Mu Yunhua saluda a la princesa. Guardia Mu, no hace falta, respondió Wei Xiaofeng con cortesía. Príncipe, me retiro, no quiero interrumpir su momento, dijo Mu Yunhua, refiriéndose al asunto entre ellos. Feng Yue le lanzó una mirada impaciente a Mu Yunhua, moviendo los labios para que leyera el mensaje. Rápido, lárgate. Príncipe, Wei Xiaofeng quiso decir algo más, pero Feng Yue lo interrumpió. Todos me llaman, príncipe, tú también me llamas así, ya es demasiado formal. Entonces, ¿cómo debería llamarte?, dijo Wei Xiaofeng, aún un poco incómodo y sin atreverse a decirlo. Marido, esposo, hermano Yue, escoge uno, respondió Feng Yue. Wei Xiaofeng frunció el ceño con desdén y dijo de golpe: Yue. Feng Yue se quedó paralizado en el lugar, y en un instante vio a Xiaofeng de su vida pasada, siempre llamándolo con cariño, Yue, a veces con alegría, a veces reprimido, otras veces juguetón, y en ocasiones con un hilo de llanto ronco. Ven, dijo Feng Yue, llamándolo con la mano. Wei Xiaofeng avanzó como si hubiera perdido el alma, caminando embobado hacia él. Al acercarse, Feng Yue lo abrazó de golpe. Wei Xiaofeng cayó sentado sobre sus piernas. Él no era del tipo que se pudiera sostener con facilidad, y temió que al sentarse así pudiera romperle las piernas. ¿Qué haces?, preguntó Wei Xiaofeng. Abrazarte, respondió Feng Yue. Si te rompo las piernas al sentarme, no sería un gran pecado mío. Ja, 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 ja. Feng Yue rió a carcajadas, con lágrimas saliendo. Me tomas por papel, con tu cuerpecito, quieres romperme las piernas. No es un cuerpecito pequeño. Entre todos los chicos, soy el más alto y fuerte. Siempre me dicen que coma menos. Wei Xiaofeng comenzó a hablar y luego calló, un poco avergonzado de decirlo en voz alta. Así estás justo bien, solo que eres un poco delgado. ¿Qué dijiste? Demasiado delgado, come un poco más. Feng Yue asintió con seriedad. Sano y fuerte, eso es lo más importante. La mirada de los demás es como una jaula invisible. Tienes que crecer libre, como ese gran árbol en el patio. No tengas miedo de crecer demasiado fuerte, debes tener ramas frondosas que cubran el cielo y den sombra a todos. Wei Xiaofeng lo miraba con los ojos muy abiertos. Desde pequeño, solo había escuchado reprimendas. ¿Cómo debía ser? ¿Cómo debía comportarse? Nadie le había dicho que podía crecer libre, como un gran árbol. ¿Y si no soy un gran árbol?, preguntó con un hilo de duda. Incluso si es una enredadera en el campo, se esfuerza por trepar hacia las nubes. Nunca limita su propio crecimiento, ni teme quitarle luz a otras flores o árboles. Seas un árbol o una enredadera, debes ser tú mismo. Esas palabras para Wei Xiaofeng todavía parecían lejanas, casi etéreas. Se sentía inseguro, sin saber hacia dónde crecería, si llegaría a ser un gran árbol o una enredadera que se eleva hacia el cielo. Feng Yue suspiró en silencio y, al ver su expresión confundida, sintió un poco de ternura. No pienses demasiado, solo tienes que ser feliz. Wei Xiaofeng apoyó suavemente su rostro sobre el hombro de Feng Yue. El abuelo dice que hará todo lo posible para ayudarte, que pondrá todo de su parte. Dijo que entenderás lo que quiso decir con eso. Sí, él ha venido desde tan lejos, y esa intención la valoro. ¿Qué quiere decir, abuelo? Adivina. Wei Xiaofeng en el fondo ya tenía una idea, pero no se atrevía a profundizar. Ahora que Feng Yue lo decía, casi podía adivinarlo todo. Tú, no vas a rebelarte, ¿verdad? La situación aún no está definida. ¿De dónde viene eso de rebelión? ¿Por qué?, sollozó Wei Xiaofeng, enterrando la cabeza en el pecho de Feng Yue. Tú dijiste que aunque Wangling no es tan próspero como la capital, también es un buen lugar. Yo, si quiero estar contigo, puedo vivir contigo en Wangling, tranquilos, toda la vida. ¿Por qué tenemos que pelear, matar, arriesgar la vida? Xiaofeng,
Si yo los dejo ir, ellos no nos dejarán en paz. Desde siempre, los traidores y malvados nunca tienen buen final. ¿Crees que soy un traidor o un malvado? Wei Xiaofeng tragó saliva, bajó la cabeza y apenas susurró. No lo sé. Él solo deseaba que Feng Yue estuviera a salvo, que no tuviera que pelear más. Por fin no había guerras, no habría heridas, ¿por qué entonces seguir arriesgando la vida por poder y ambición? Feng Yue suspiró de nuevo, pero aún así lo previno. A la medianoche saldré de la ciudad. En la mansión habrá un sustituto que hará parecer que sigo aquí. No debes prestarle atención. Recuerda lo que te digo, si antes del festival de Año Nuevo no he regresado, ve a buscar al príncipe mayor Feng Chao. ¿Lo entendiste? Wei Xiaofeng apretó los dientes, las lágrimas se agolparon en sus ojos, y con incertidumbre asintió. Tenía miedo, mucho miedo, no quería enfrentar todo eso. Ve a lavarte y a dormir temprano. De manera instintiva, Wei Xiaofeng agarró con fuerza la manga de Feng Yue. ¿Vas a irte ya? Aún no, respondió Feng Yue. Me iré cuando tú estés dormido. Lo llevó de vuelta a la alcoba, hizo que la criada preparara agua caliente para lavarse, y se acostó junto a Xiaofeng. Wei Xiaofeng seguía con los ojos abiertos, sin querer dormir. Feng Yue lo provocó con una sonrisa traviesa. Si me sigues mirando así, no podré resistirme. Wei Xiaofeng se sonrojó, sin apartarse, aferrándose a la sábana. No podía hablar, pero sus ojos dejaban claro lo que quería. Feng Yue deslizó sus largos dedos por la solapa de su ropa, su mano ancha y cálida exploraba el interior, recorriendo con delicadeza los contornos de su cuerpo. Wei Xiaofeng respiraba bajo y entrecortado, tímido pero persistente. Feng Yue susurró cerca de su oído. ¿Por qué reaccionas tanto? Es que ya sabes lo que se siente. Si lo hubiera sabido, no me habría contenido tanto anoche. Los ojos de Wei Xiaofeng brillaban con lágrimas, sus bellos ojos almendrados y rasgados parecían aún más seductores, con un leve rubor en los párpados que añadía un toque de primavera y tentación. Ayue, Ayue. El corazón de Feng Yue se apretó con fuerza, abrazó a Xiaofeng con más fuerza aún, fundiendo su cuerpo contra el suyo, y selló sus suspiros y gemidos con un profundo beso. Xiaofeng, susurró Feng Yue, pero no era un susurro suave, su cuerpo descendió con intensidad. Wei Xiaofeng exclamó con sorpresa, intentando apartarse instintivamente, pero Feng Yue lo inmovilizó, manteniéndolo firme, sin permitirle moverse. No te muevas, dijo. Tengo miedo de no poder controlarme y hacerte daño. ¿Te duele? Duele, susurró Wei Xiaofeng entre sollozos, su cuerpo temblaba ligeramente, y se aferró a Feng Yue con más fuerza, como un náufrago aferrándose a la única madera flotante en medio del agua. Los besos eran delicados y fragmentados, como gotas de lluvia que caían sobre cada rincón de su cuerpo. Feng Yue aguardaba a que Xiaofeng se acostumbrara, moviéndose apenas, con la mirada enredada en la suya, cada vez más perdido en sus propios sentimientos. Xiaofeng, Xiaofeng, eres tan hermoso, te amo, Xiaofeng. Feng Yue, murmuró él, con incredulidad. Decía realmente que lo amaba. Él, alguien como Feng Yue, pronunciando esas palabras. Al escuchar eso, el corazón de Wei Xiaofeng se aceleró violentamente. Sus bajos suspiros y gemidos continuaron entrecortados, resonando en la cama que crujía bajo su abrazo, sin cesar durante largo rato. La noche era fría como el agua, y fuera de la ventana caía una llovizna fina que nadie sabía desde cuándo había comenzado. La temperatura era excesivamente baja, y la lluvia que caía se convertía en hielo. Feng Yue se levantó con cuidado, se vistió y observó a Wei Xiaofeng, que dormía de espaldas a él, con gran desconsuelo. Se inclinó hacia adelante, dejó un beso en la sien de Xiaofeng y susurró. Volveré pronto, quédate en casa portándote bien. Antes de salir, se colocó su abrigo de zorro, tomó las riendas de su caballo de guerra y salió silenciosamente por la puerta trasera de la mansión. Usaba la placa de oro de los guardias de Jinmu. Salir de la ciudad por asuntos oficiales era algo habitual, nadie se interpondría. En aquel momento, en un pequeño bosque a las afueras de la ciudad, Mu Yunhua lideraba a 500 soldados de élite, esperando ya cerca de 2 horas, y Feng Yue aún no aparecía. Mu Yunhua cabalgaba en un caballo alto y exhaló vapor al aire. La lluvia mezclada con nieve golpeaba su rostro, causando un ligero escozor. La preocupación que sentía se confirmó, en estos días probablemente caería una gran nevada. Detrás de él, el joven oficial Xuan Suo se acercó y preguntó en voz baja. Mu Xiaoaoi, el joven general aún no ha llegado. ¿Será que alguien lo ha detenido? Mu Yunhua sonrió.
Está en plena luna de miel, no como nosotros, que vivimos solitarios. Paciencia, llegará pronto. El sonido de cascos rompió la oscuridad. Feng Yue llegó como el viento, vestido de negro, con su abrigo de zorro ondeando en el gélido aire, y la nieve y el agua empapándole el cabello. Sabía que se había retrasado un poco y, sin detenerse, continuó cabalgando. Dio la orden. Soldados, atentos, síganme y avancemos rápido hacia la garganta Yanshan del paso Shanghai. Sí, respondieron al unísono, apresurándose tras él. Cabalgaron sin descanso durante 2 días hasta llegar a la gran garganta de Yanshan, por donde debía pasar el duque de la nación en su regreso a la capital. Los caballos no podían internarse en la montaña, con la nieve, solo serían una carga. Dejaron los caballos al pie de la montaña y, con agua y provisiones limitadas, continuaron a pie. Los 500 hombres se dividieron en 10 grupos y se desplegaron por los alrededores. Durante estos 2 días, el ejército seguramente intentaría cruzar la parte norte de la garganta antes de que la nieve cayera en exceso. Sería como la mantis atrapando a la cigarra, con un pájaro detrás, lo sorprenderían sin que se lo esperaran. Feng Yue y Mu Yunhua se agazaparon juntos en un punto. El frío entumecía hasta los huesos, pero Feng Yue permanecía impasible, como si no le afectara en lo más mínimo. Mu Yunhua mordió un trozo de pan, duro como piedra, y mientras lo masticaba con fuerza dijo: Esta situación me recuerda a cuando recién llegamos al campo de batalla, también nos ocultamos en el bosque, emboscando al enemigo, esperando varios días. La nieve del noroeste siempre era más intensa que aquí. Obviedades, respondió Feng Yue, recordando los días más fríos del noroeste, que igualaban a Beiwan. Cualquier persona común no habría soportado aquello. Mu Yunhua exhaló vapor caliente. Hace mucho que no veo al viejo general ni al general Asui. Los extraño. Tal vez la señora Zhou les hará enviar algunos alimentos caseros de tu tierra, dijo Feng Yue. Quiero comer la carne de res en conserva de mi madre, el cordero asado, se me hace agua la boca. Mu Yunhua se relamió, ansioso. Al ver su ansia, Feng Yue apenas pudo contener la risa. Hay movimiento, escucha, dijo Feng Yue, inclinándose para escuchar el sonido con el oído pegado al suelo. Mu Yunhua escuchó unos instantes, luego exclamó con entusiasmo: Vienen tropas, debe ser el viejo general y los suyos. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran los soldados alzando banderas. Las banderas del ejército Chen ondeaban violentamente en el viento frío. La tropa que habían traído era limitada, al ser convocados de vuelta a la capital solo podían llevar un pequeño contingente de acompañantes. De los 2000 soldados en los suburbios de la capital, una parte eran los que originalmente estaban estacionados allí del ejército Chen, y la otra parte eran los subordinados que Feng Yue había traído consigo de regreso a la capital. Finalmente, el carruaje del duque de la nación apareció en el horizonte. Feng Yue contuvo la respiración, emocionado. Allí estaban sus seres queridos, a quienes no veía desde hacía 10 años. Antes de morir, ni siquiera había podido verlos una última vez, escuchar sus últimas palabras. La mirada de Feng Yue era aguda como la de un halcón, inconscientemente apretó la espada entre sus manos. El carruaje se acercaba cada vez más. Mu Yunhua susurró: Nada de movimiento. Justo al terminar de hablar, una flecha atravesó el aire desde el norte, matando al soldado que sostenía la bandera en el acto. Un solo golpe provocó un efecto dominó. Un joven general a caballo ordenó con voz potente: Protejan al viejo general, todos en alerta máxima. Los soldados cambiaron rápidamente de formación, desenfundaron sus armas y rodearon el carruaje, situándolo en el centro. Mu Yunhua intentó avanzar, pero Feng Yue no dio orden inmediata de atacar. Con sudor frío cubriéndole el rostro, murmuró: Malditos, sí que había una emboscada. ¿Atacamos o no? No te apresures, esperemos un poco más, respondió Feng Yue, manteniendo la calma. De repente, los 200 asesinos parecieron recibir una orden y comenzaron a desplegarse con una precisión asombrosa, rodeando completamente al ejército Chen. Feng Yue observaba cuidadosamente el terreno a su alrededor y se dio cuenta de que quien daba las órdenes estaba en un acantilado al norte. Aquellos 200 probablemente eran solo la primera oleada, una segunda partida también estaba oculta, lista para atacar. Los arqueros enemigos ya estaban preparados. Feng Yue dejó caer la primera bengala de señal. En el instante en que las flechas comenzaron a llover, los 500 soldados de Feng Yue, ya listos para todo, levantaron sus escudos con tal rapidez que parecía imposible de ver y aún menos de reaccionar.
Los hombres en el acantilado se sorprendieron al notar que otra fuerza estaba oculta, esperando exactamente como ellos habían planeado. Feng Yue se colocó la máscara y avanzó directamente hacia el carruaje. Chen Zuyan, protegiendo el frente del vehículo, cruzó la espada frente a su pecho, observando con atención al intruso, que le resultaba sorprendentemente familiar. Asui, soy yo. Feng Yue levantó brevemente la máscara para que Chen Zuyan pudiera ver su rostro. Ayue. Los que estaban dentro del carruaje, al escuchar el grito, empujaron las cortinas para mirar afuera. Ayue ha llegado, exclamaron, incrédulos y aliviados a la vez. Abuelo, ahora haré que lo escolten por un sendero secundario, habrá alguien esperando al pie de la montaña. Baje del carruaje primero. El muro de escudos aún puede mantenerse un tiempo, cuando se acaben las flechas, será momento de contraatacar. No, dijo Chen Taipeng con voz grave, tu vida es lo más importante. Deja que Asui lo escolte y abandone el lugar, el abuelo aún puede manejarse. Chen Zuyan asintió, el abuelo tiene razón. Ayue, lleva al abuelo primero, seguramente conoces mejor el terreno, bajar la montaña será más fácil para ti. Yo no soy de los que temen a la muerte, dijo, bajando del carruaje y tomando su alabarda, pelearé con ellos hasta el final. El muro de escudos no cedía, y los arqueros en el acantilado perdieron la paciencia, tomando sus arcos. Con el arco tensado al máximo, la segunda flecha atravesó el punto más débil del muro. El muro se reforzó rápidamente, la segunda lluvia de flechas impactó en conjunto. La fuerza de los arcos era impresionante, y los cientos de hombres del muro temblaron como montaña ante un derrumbe. La tercera flecha rompió otra sección del muro, causando más de 10 bajas. La cuarta vez, 2 flechas volaron al mismo tiempo, atravesando el muro hacia el carruaje. Feng Yue saltó y bloqueó con su lanza, la punta chocó con las flechas, generando chispas azules. Que una flecha tenga tal potencia a esa distancia era aterrador. El arquero continuaba tensando su arco una y otra vez, rompiendo el muro paso a paso. El muro estaba a punto de ceder, y aún quedaban flechas por disparar. Yunhua. Feng Yue solo le lanzó una mirada a Mu Yunhua. Años de cooperación en el campo de batalla hicieron que Yunhua entendiera al instante. Sabía que la situación era extremadamente peligrosa, pero en la guerra se lucha entre la vida y la muerte en un instante. Mu Yunhua asintió y ambos se prepararon para actuar por separado. Chen Zuyan, alarmado, no me digas qué piensas. Feng Yue activó un mecanismo, recogiendo su lanza y transformándola en un bastón corto que cargó a la espalda, se colocó guantes con garras de hierro. Contaron hasta 3, y Mu Yunhua se impulsó sobre los brazos entrelazados de 2 soldados, usando el impulso para lanzarse al aire y atraer el fuego enemigo. Efectivamente, la persona en el acantilado apuntó su arco hacia Mu Yunhua. Feng Yue aprovechó la oportunidad y, silenciosamente, utilizó sus garras de hierro, ligero como una golondrina, se deslizó por los aleros y trepó rápidamente hacia la parte trasera del acantilado. Mu Yunhua, apodado, el hurón relámpago, por su velocidad extrema, podía esquivar ataques y obstáculos con rapidez sorprendente, pero esa explosión de velocidad era muy breve. Si Feng Yue no lograba acercarse al líder enemigo en un tiempo extremadamente corto, Mu Yunhua moriría bajo la lluvia de flechas. La velocidad de Mu Yunhua disminuyó visiblemente, y el arquero anticipó su movimiento. En el instante en que soltó la flecha con los dedos, Feng Yue se lanzó hacia adelante con un salto y, con fuerza, atrapó su garganta con la muñeca. La última flecha rozó el brazo de Mu Yunhua, haciendo que saliera sangre al instante. En el momento en que el muro se rompió, 600 soldados avanzaron con las espadas en alto. ¡Maten! 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 Los arqueros retrocedieron, y los 600 asesinos, vestidos de negro y con el rostro cubierto, que estaban emboscados alrededor, se unieron a la batalla. El combate cuerpo a cuerpo de Feng Yue era extremadamente hábil, casi imbatible. Pero lo que no esperaba era que el enemigo también fuera un maestro. A pesar de estar atrapado, aún podía luchar con todas sus fuerzas y escapar. Ambos lucharon cuerpo a cuerpo durante varias decenas de intercambios, y Feng Yue logró tomar ligera ventaja. Buen Kung Fu, lástima que hoy te hayas encontrado conmigo, dijo Feng Yue, provocándolo con un gesto de su mano. El enemigo, sabiendo que ya no podía luchar cuerpo a cuerpo, sacó 2 cuchillos curvos de su cintura trasera y realizó una elegante maniobra con ellos. Al pie del acantilado, Chen Zuyan gritó: «Soldados, sigan a este general y rompan la salida».
La nieve caía como plumas de ganso, y uno tras otro, los soldados y enemigos caían al suelo, la sangre roja salpicando, tiñendo de rojo la fina capa de nieve. Esa sangre teñida era rápidamente cubierta por otra capa de nieve blanca, repitiéndose una y otra vez. Los cuerpos caídos pronto desaparecían, dejando solo una capa de blanco inmaculado. Al ver que la situación se tornaba crítica, el misterioso hombre que había luchado con Feng Yue durante más de un centenar de movimientos, perdió interés en la batalla y quiso escapar. ¿Quieres huir? Te he dado permiso para irte. Feng Yue sacó la lanza de su espalda y lo persiguió con todas sus fuerzas. Feng Yue pronto lo alcanzó. En un instante, el hombre giró y levantó su cuchillo para bloquearlo. La punta de la lanza desvió el rostro del enemigo y retiró su máscara, revelando su verdadero rostro. La cara bajo la máscara dejó a Feng Yue completamente sorprendido. El hombre claramente tembló, y lanzó una granada de humo. Feng Yue quiso continuar la persecución, pero de repente pisó un mecanismo. Desde todas direcciones surgieron varias estacas de madera afiladas. Feng Yue se mantuvo alerta, lanzó su cable de garras de acero, se enganchó a un gran árbol y se impulsó para esquivar las estacas, pero no pudo evitar las flechas que venían desde atrás. «Maldita sea, ¿te atreves a dañar a mi señor?» Mu Yunhua, furioso, cortó con un solo golpe el cuello del hombre desde atrás, con un movimiento limpio y decidido. Los labios de Feng Yue se tornaron pálidos, frunció el ceño y guardó las garras, saltó del árbol con pasos tambaleantes. Mu Yunhua, alarmado, no se preocupó por la sangre en su rostro y manos, y se apresuró a sostener a Feng Yue. «Señor, esta herida», dijo Mu Yunhua con preocupación, maldiciendo en voz baja, «maldita sea, ¿cómo es que siempre te hieren aquí?» Feng Yue tragó saliva, con la garganta seca y ardiente, soportando el dolor, preguntó débilmente. «El abuelo no resultó herido, ¿verdad?» «Tranquilo, el viejo general no resultó herido. La nieve es muy fuerte, en solo un par de horas ya pasa de las rodillas. Maldita sea, este cielo nos odia. Vamos, primero reunámonos con ellos». Mu Yunhua cuidadosamente cambió su agarre. La herida en el hombro derecho de Feng Yue apenas estaba sanando. Tenía una vieja lesión que no podía repararse, y esta vez había sido atravesada de nuevo en el mismo lugar. Feng Yue no pudo evitar decir: «Con esas palabras, tus abuelos te habrían regañado hasta cansarse. No puedes tener un poco de cuidado». «No soy de esos hombres refinados», respondió Mu Yunhua. «Está bien, la próxima vez prestaré atención, señor, créeme». «Créeme tú, carajo». La fuerte nevada bloqueaba las montañas, quizá era un resultado previsto. Cuando Feng Yue y unos cientos de soldados quedaron atrapados allí, sus emociones se mantuvieron relativamente calmadas. Decenas de hombres se organizaron en grupos y encendieron hogueras. La nieve ya había caído durante 5 horas. El médico militar que los acompañaba atendió las heridas de Feng Yue, suspirando con preocupación. «La mano, joven general, que maneja la lanza, quizá no vuelva a ser tan ágil. Durante este tiempo no haga movimientos innecesarios, descanse y cuida la herida». El suelo estaba cubierto de gasas usadas para detener la sangre. Mu Yunhua, molesto por el desorden, las arrojó al fuego y las quemó. Chen Taipeng se quitó su gran capa y se la puso a Feng Yue. «Has pasado por mucho, primero duerme un poco, después, el anciano te respaldará en lo que venga». Feng Yue quiso devolverle la capa, pero Chen Taipeng sostuvo su mano. «El anciano no siente frío. Ayue, quédate con la capa puesta. Tu cara está tan pálida como un fantasma, seguro que te duele mucho», aconsejó Chen Suyan. Cada uno de ellos, al hablar, no se andaba con suavidades. Feng Yue tampoco se molestó en discutir y, recostado junto a Mu Yunhua, cayó en un sueño ligero. Al despertar, ya era pleno día. Para su sorpresa, estaba dentro del carro, con una gran capa debajo de él y cubierto con gruesas mantas. El agudo dolor en su hombro izquierdo se había aliviado bastante, y su rostro mostraba un poco de color. De repente, la cortina del carro se abrió de golpe, un deslumbrante blanco lo hizo levantar la mano izquierda para cubrirse. «Ven, come un muslo de ciervo», dijo alguien. El muslo de ciervo era enorme, tan grande que al levantarlo podía cubrir la cara de Mu Yunhua. Feng Yue se quedó sin palabras, pero aún así tomó el muslo entero, mordió un gran bocado y preguntó: «¿Cuál es la situación ahora?» No muy favorable», respondió. «Esta nieve no se derretirá en varios días, no sabemos cuánto tiempo tendremos que quedarnos en estas montañas.
Después del festival del Año Nuevo, me temo que ni siquiera podremos regresar. Vaya problema. No te preocupes demasiado, dijo Mu Yunhua. Los soldados están abriendo camino en la nieve. Unos cientos cavando, jaja, si cavan durante días y noches, al final, seguro encontraremos un camino, ¿no? Se dijo a sí mismo con un dejo de inseguridad. Llevar tropas fuera de la capital sin autorización es un grave delito. Si lo acusaran de alzamiento o rebelión, incluso perder su título sería inapelable. Su pensamiento era que, de todos modos, la relación con la corte ya estaba rota. Aunque el emperador supiera que él había rescatado personas en secreto, mientras no dejara evidencia visible, nadie podría culparlo directamente. Como mucho, lo odiarían un poco más y lo desterrarían lejos. Ahora él y el ejército de la familia Chen estaban atrapados allí, sin posibilidad de escapar. Yunhua. Vi la cara del líder de enfrente, es alguien que conozco. Maldición, ¿quién es? ¿Lo conozco o no?